Tenemos novedades sobre Kylian Mbappé. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí seguimos. Hoy de momento no voy a hablar de la situación del Barcelona, pero bueno, quiero daros las gracias por todo el seguimiento que estáis haciendo de este tema en el canal. Estáis entrando muchos nuevos suscriptores y bueno, estáis dejando muchísimas visualizaciones que están ayudándome mucho a crecer con el canal. Voy a seguir atento a esa situación del Barcelona porque creo que ya es casi mi deber, ¿no?, informaros sobre lo que se vaya produciendo. Pero ahora vamos a hablar un poco de Mbappé, que es otro tema que os encanta que os comente y del que cuando hay novedades, pues ya sabéis que saco un vídeo, ¿no?, para intentar comentarlas. Bueno, la situación general ya la conocéis. Mbappé termina contrato en 2022. El Madrid tiene obviamente mucho interés en ficharle y el PSG, la postura pública que ha mantenido es que no se va a ir ni por todo el oro del mundo, ni se va a ir libre, ¿no? Cosa que obviamente no depende de Nasser Al-Khelaifi, que fue el que pronunció esa frase, que no se iría ni libre ni traspasado. Obviamente si Mbappé no renueva en 2022 se irá libre, ¿no? Esto no tiene más historia, ¿no?, por mucho que se empeñe Al-Khelaifi. L'Équipe y Le Parisien sacaron una información que, bueno, pues que iban en torno a que Mbappé ya habría comunicado a ciertos miembros del PSG que no va a renovar su contrato, que está dispuesto a cumplirlo hasta 2022, pero que en ningún caso lo va a renovar, ¿no? Y ayer Andrés Onrubia confirmaba esta información, ¿no? Andrés Onrubia estuvo en el canal hace unos días, tiene muy buena información sobre el fútbol francés, tiene una fuente muy fiable, ¿no? Y que ya le adelantó el tema de Ramos con el Paris Saint-Germain, que también le ha comentado que Messi tiene una oferta del Paris Saint-Germain y que ahora lo que le dice y le confirma es que Mbappé no va a renovar su contrato, ¿no? Y que ya se lo habría comunicado pues a los dirigentes del club y a sus compañeros, ¿no? Con esta situación, ¿cuál es la información añadida que tenemos, ¿no? Pues veréis, en Francia existe, digamos, una comisión de control de los equipos profesionales, CNGC, creo que se llama, que básicamente lo que hace es controlar algo parecido a lo que es el límite salarial aquí en España. Aquí recordad que tenemos a la Liga, ¿no?, con esos mecanismos de control que ya os vais sabiendo muy bien porque no paro de repetirlos, ¿no?, y que entre otras cosas están impidiendo al Barcelona pues inscribir a Messi y a los nuevos fichajes. Y en Francia no conozco exactamente cómo funciona, pero sí que os tengo que decir, ¿no?, que bueno, pues que la información que está sacando el equipo en los últimos días es que el PSG estaría obligado a vender como mínimo por valor de 180 millones este verano, para cuadrar las cuentas, ¿no? Ya digo, no conozco exactamente los mecanismos, intenté informarme, pero me ha resultado muy difícil. Pero todo se resume, según el equipo, en que el PSG tiene que vender por 180 millones de euros. Hay que recordar que este organismo, esta comisión de control, ha sancionado al Girondins de Burdeos con un descenso, ¿no?, a la segunda división, a la Ligue 2 en Francia, porque al parecer, pues dentro de sus mecanismos de control le exigían a este equipo, le exigían a los socios de este equipo poner 30 millones de euros, ¿no?, que no se pusieron. El Girondins va a recurrir, ya veremos qué sucede, pero parece por este precedente que este organismo no se anda con tonterías, que este organismo es bastante severo. Y si bien podemos decir que el tema de la UEFA y el fair play financiero, pues con el Paris Saint-Germain y el City, por unas razones o por otras, no ha aplicado, a pesar de que han sido investigados, bueno, por unos motivos o por otros, se han librado, seguramente por temas formales, porque la UEFA no está siendo rigurosa con este tema, parece que este organismo francés sí que es más severo, parece que sí que controla más y le obligaría al Paris Saint-Germain a vender por 180 millones de euros. Todo esto añadido a que el Paris Saint-Germain está cerrando el fichaje de Akraf por 80 millones, ha fichado a Donnarumma, a Wijnaldum y a Ramos gratis, aunque seguramente tengan prima de fichaje, pero con fichas muy importantes, con salarios muy importantes, y que según nos contaba Andrés Onrubia, y me puede cuadrar, estaría lógicamente muy interesado en fichar a Leo Messi, ¿no? Ya lo comentó Nasser Al-Khelaifi hace unas semanas, que por supuesto estaban siguiendo el proceso, también lo comentó Leonardo en febrero, y Neymar
en noviembre o diciembre dijo que jugaría con Messi el año que viene. Obviamente, el discurso oficial con respecto a Mbappé, mientras han tenido esperanzas en renovarle, tiene que ser que no se vende, que Mbappé no se vende, ¿no? Pero me da la sensación de que si... Vamos, no es que me dé la sensación. Si consiguen al final fichar a Messi, la salida de Mbappé tiene que ser inminente, ¿no? Inminente. Y si no consiguen incluso fichar a Messi, tienen que recaudar 180 millones de euros en ventas. No es fácil, ¿eh? El PSG tiene jugadores como Sarabia o Icardi que pueden salir al mercado, también Paredes, pero no es nada fácil recaudar 180 millones de euros. Y curiosamente esa cifra se parece al precio de mercado que podemos imaginar por Mbappé este verano. No digo yo que vaya a ser de 180 millones de euros, porque el Madrid no va a llegar a esa cifra, pero a lo mejor de 120, de 150 incluso, sí podría ser, ¿no? Por lo tanto, la venta de Mbappé simplificaría mucho las cosas al PSG, le daría todavía más músculo para poder afrontar la operación de Messi y le pondría pues en orden, digamos, con este organismo francés, ¿no? Con esta comisión de control. Ya digo, todo está un poco pendiente también de lo de Messi, ¿no? Obviamente. Si Messi vuelve de la Copa América y el Barcelona no ha solucionado sus problemas, cosa que veo, pues como ya sabéis, lo veo tremendamente complicado, pues lógicamente me imagino que Messi se va a abrir, ¿no?, a otras ofertas, ¿no? Y ahí la del Paris Saint-Germain es la más evidente y la más clara. Y en cuanto a Mbappé, pues lógicamente estamos hablando de un jugador que está diciéndole a su club que no va a renovar, ¿no?, que no va a prolongar su contrato y que por lo tanto... Bueno, cuando un jugador que termina contrato en 2022 te dice que no va a renovar es porque ya quiere estar fuera, ¿no? Ya quiere estar fuera. Nadie calcula su carrera para jugar un año más y después irse gratis. Es verdad que bueno, que podría ser el caso en algunos jugadores que quieren cobrar la prima de fichaje, pero me da la sensación de que Mbappé, cuando está tomando esta decisión de no renovar, es consciente también de la presión que va a tener este año si se queda en París y que su deseo sería salir al Madrid este mismo verano. Esta siempre ha sido la carta ganadora del Madrid en este tema. El tener, bueno, muy arreglado el tema con el jugador, estar, bueno, pues digamos que muy sintonizados, ¿no? Igual que ocurrió anteriormente con Hazard, con Courtois, ¿no? Con jugadores que, bueno, que estaban en una situación contractual parecida y que deseaban jugar en el Real Madrid. Pues la situación con Mbappé es muy parecida en este aspecto, ¿no? ¿Qué me dice la lógica? Lo que os he dicho siempre, ¿no? Que el tiempo juega en favor del Madrid y que en un momento determinado el Paris Saint-Germain se va a ver obligado a, bueno, pues a descolgar el teléfono y a poner un precio por Mbappé. A mí lo que me dicen, que siempre os lo he dicho, es que Florentino habla directamente con Qatar, que Florentino no habla con Nasser, ¿no? Que habla directamente con Qatar. Mi sensación es que lo que se habla con Qatar se filtra bastante menos que lo que se hable con Nasser, ¿no? Pero aún así, bueno, pues las informaciones que están llegando para nada descartan la llegada de Mbappé al Madrid este verano, sino que, bueno, yo creo que cada vez tienden más a confluir en que es muy probable, ¿no? En que ese optimismo que hay en el Madrid es bastante fundamentado y en que, bueno, en que hay además ese espacio, ¿no?, salarial para poder encajar a un jugador como Mbappé, ¿no? Como explicaba en el vídeo de ayer, hacer bien las cosas a nivel económico, ser responsable, ser austero, a largo plazo, lógicamente, te trae este tipo de beneficios, ¿no? Que puedes aspirar a los mejores jugadores del mundo por saber elegir el momento de hacer ciertas inversiones y por evitar otras que son de auténtica locura. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.